¿Cómo les va? Bienvenidos, un gusto saludarlos en esta nueva temporada de Reporte Minero aquí en Canal 24 Horas, el programa donde revisamos la minería nacional e internacional, los avances, la tecnología y también un sector que ha pasado un tiempo bastante complicado, pero ahí logra mantenerse bastante pujante en nuestra economía. Reporte Minero, nueva temporada que vamos a estar acompañándolos semana a semana. Y en este nuevo capítulo de esta nueva temporada vamos a estar analizando las inquietudes surgidas en la Semana Sesco, una de las instancias más importantes de este encuentro que se desarrolló entre las principales compañías mineras junto a Alejandra Wood, su directora ejecutiva. Además, hablaremos sobre el futuro de las energías renovables no convencionales y su aporte a la matriz energética, un tema muy importante que hemos estado revisando también en las anteriores temporadas de Reporte Minero. Vamos a estar conociendo un tema bien relevante, una tecnología que reduce los tiempos de planificación minera y las principales también noticias, como siempre, de la agenda minera y energética. Acompáñenos en este nuestro primer capítulo de la cuarta temporada de Reporte Minero. Bien, claramente lo hemos visto, 2016 no fue un año fácil para la industria minera. La Semana Sesco, una instancia que reúne a los actores más importantes del sector, acaba de desarrollarse en Santiago y su directora Alejandra Wood nos acompaña para conversar sobre lo que ocurrió en el debate y también los principales desafíos que enfrenta la industria. Alejandra, un gusto tenerte nuevamente aquí en Reporte Minero. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. A ver, Semana Sesco que siempre es intensa, porque hay reuniones, seminarios, también muchas comidas donde hay que ver cómo están los distintos actores nacionales e internacionales, pero por sobre todo se ponen temas en la mesa. Es clásico de todos los años. Y el 2016, lo decíamos en la introducción, fue un año difícil. Sí. Un año donde reducción de costos, ser más eficientes, reinventar la industria, son algunos de los temas que me imagino estuvieron en la semana, ¿no? Así es, la semana, siempre hay una comparación con el año anterior y sin duda el año 2016 fue un año en donde el ánimo no era tan auspicioso. Hoy en día pudimos observar que hay mayor entusiasmo y mayor optimismo, aunque algo de incertidumbre aún, dado que el despertar del superciclo fue bastante traumático y las empresas se concentraron en bajar costos. Y ahora, en el fondo, se están dando cuenta también que no solo se trata de bajar costos, sino que también de aumentar la productividad, que significa hacer más con lo mismo. Y eso es algo que es más profundo, que toma mucho más tiempo y que involucra a muchos actores. Y por lo tanto, digamos que la industria minera chilena se ve enfrentando la necesidad de una transformación, dado que además las minas están más maduras, los yacimientos más profundos, cosa que probablemente ya han hablado en el programa. Entonces se enfrenta a esta necesidad de transformación, que es algo que va a tomar más tiempo y que involucra a todos los actores en la cadena. Solo poner un dato en un informe que entregó el economista Josep Ramos en la Semana Sesco, el informe de productividad de la gran minería del cobre, ha caído un 1% anual en los últimos 15 años y solamente el 2000 en adelante un 16% de la productividad. Es decir, no estamos hablando solamente de una caída en productividad producto de este mal escenario en los últimos 3-4 años. Estamos hablando de una tendencia a la baja de hace bastante tiempo. Exactamente, la caída de la productividad de la gran minería es algo que afectó a la industria a nivel nacional e internacional, pero justamente el estudio de la Comisión de Productividad que se presentó el día lunes da cuenta de que en el caso de la industria chilena esa caída es mucho más profunda y es tanto en lo laboral como también en el uso de capital. Y en ese sentido salen también a la luz algunas recomendaciones de qué es lo que tendría que hacer la industria para poder volver a ser una industria de clase mundial y no perder su competitividad. ¿Qué recomendaciones se tomaron ahí en cuenta? Mira, hay varias recomendaciones que tienen que ver con la gestión de los activos, la gestión de los recursos humanos a nivel de sector y también a nivel de país y de regulación, de ámbito regulatorio. A nivel de la gestión de los activos y de los recursos humanos surgen recomendaciones que tienen que ver con simplificar, que tienen que ver con disciplinar y que tienen que ver con alinear. Simplificar la forma en que la industria está haciendo las cosas, alinear disciplinar en el fondo lo que es planificación y el cumplimiento de esa planificación y alinear en términos de se constató que hay faenas que pertenecen a una misma empresa cuya data se maneja en distintos lenguajes. Ya.
O sea, hay cosas, empezaron a aparecer concentrar, cosas, digamos, todo lo existente de cada una de las compañías. exactamente, manejar la información en el fondo. Cuando hablamos de simplificar la forma en que se registra, se ingresan a la faena, tanto los trabajadores como los contratistas. Hay un gasto de enorme cantidad de horas, simplificar todos esos procesos. En fin, hay un acuerdo bastante transversal respecto de qué es lo que hay que hacer. Luego, a nivel de sector, también mejorar la colaboración y también la coordinación. Me detengo un segundo ahí, Alejandra, un tema que estuvimos abordando la temporada pasada, de hecho, en Reporte Minero, la automatización. ¿Está dentro de este simplificar? Porque hay muchos que dicen que puede ser también un arma de doble filo para la industria. Muchas de las labores que hace el trabajador minero nacional ser reemplazados por máquinas. ¿Se ha considerado eso y cuál es la mirada también de SESCO en este punto? Mira, yo te diría que en el debate en torno a la productividad no se habló de la automatización, pero sí se habló del capital humano. Ya. Y que necesitamos tener un mayor número de mantenedores y operadores, por una parte, que tienen que estar cada vez mejor capacitados para operar con equipos de tecnologías mucho más sofisticadas. Y también sobre la necesidad de tener organizaciones más horizontales y menos jerárquicas y menos orientadas al control, sí, y con más libertad y más espacio para la iniciativa de abajo hacia arriba. Ahora, la industria está completamente y plenamente consciente de que la revolución 4.0 va a llegar a cambiarla y por lo tanto eso es algo que va a comenzar a aparecer y efectivamente hay muchas cosas que se van a automatizar. Claro, lo relevante aquí es ver cómo se puede complementar el capital humano de la minería, exacto, que es de experiencia impresionante, junto a esa tecnología que va incluyéndose, ¿no? Exacto, y también hubo algunas presentaciones de líderes de la industria que fuimos bendecidos por una geología increíble, pero al mismo tiempo es una suerte de maldición, porque tanta riqueza hizo que abandonáramos la mirada de largo plazo y en el fondo en las relaciones laborales también una visión de que la empresa pertenece a todo y que hay que cuidar ese mediano y largo plazo. Las relaciones se transformaron en relaciones más transaccionales y en ese sentido digamos el pelear por un bono de término de conflicto es una mirada de corto plazo y justamente toda esta transformación de la cual estamos hablando requiere de una mirada en conjunto de mediano y largo plazo. Tú hablabas del tema regulatorio y ahí ya va un poco más a lo que es la discusión con el sector público. Exacto. ¿Cómo se maneja eso? Porque la judicialización, la paralización también de algunos proyectos que se debe principalmente a las normas. Desde exacto, la industria se dice, aquí no se están cumpliendo las reglas exacto, o se están cambiando las reglas. Lo interesante del estudio de productividad arrojó, como te decía, al interior de las empresas, a nivel del sector, que ojalá hubiese mayor colaboración y a nivel del sector público hay un reconocimiento de que el Estado es lento. O sea, los grandes proyectos se están demorando más de 5 años en ser aprobados. Estamos hablando de proyectos de concretarse, por ejemplo, en 10 años, o sea, son muy largos de data. Exacto. Entonces, cuando un inversionista decide invertir, obviamente comienza a tener en cuenta todo esto, esta tramitación a la hora de decir, ok, ¿dónde invierto? Entonces, tampoco podemos seguir siendo tan competitivos si es que nos vamos a demorar todo eso y tenemos poca certeza sobre la posibilidad de llevar adelante esas inversiones. Considerando, por ejemplo, si en Perú, por poner un ejemplo, no se demoran 5 años en tramitar, sino 2 años. Exacto. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, hay que hacer mejor política pública, hay que coordinar a los servicios del Estado y a lo mejor se está trabajando Alianza Valor Minero en crear una oficina como de coordinación de grandes proyectos de manera de poder agilizar estos tiempos. También se habló de cómo poder colaborar para dinamizar el ámbito de las exploraciones mineras y también todo lo que es certificación laboral, todo lo que es en el fondo, lo que es competencias laborales, cómo poder que haya mayor homologación, incluso en un trabajo en conjunto con los entes formadores, ¿no? Me quedo 2 segundos en ese punto, porque tiene también un tema bien complejo para la industria, que es la parte política. Y pongo en contexto un tema bien coyuntural, lo que sucedió con el proyecto Minera Dominga. Aún falta la decisión de un comité de ministros, pero sí, para muchos genera un problema para la industria porque es un nuevo proyecto que estaba aprobado, pero que finalmente queda ahí. ¿Eso complica también a los ejecutivos y cómo se aborda desde la mirada de SESCO también? Bueno, claro que los complica. En el fondo, Guillermo Dominga es un ejemplo que es un mal ejemplo
y que desincentiva la inversión porque no hay certeza. Y en el fondo pareciera ser que, o sea, hubiese sido deseable que si no se iba a aprobarse, los inversionistas hubiesen sabido antes. Claro. O sea, ¿por qué se llega? En una primera fase, En digamos. una primera fase, sobre todo cuando hay 1.200 o una cantidad exorbitante de observaciones. ¿Cómo no hay, en el fondo, un entendimiento previo de que el proyecto va a tener un resultado así? Sobre todo, son 3 años y son millones de dólares en inversión en realizar todos estos estudios. Entonces, hay algo que está fallando con el sistema, con el CIA. Tú hablabas de exploración, es un punto bien interesante también, lo hemos discutido en otros programas. Hay que incentivar la exploración, Sí. poder encontrar nuevos yacimientos, poder resurgir algunos que ya estaban, uno pensaba, perdidos. Chile está a nivel mundial en el 4º lugar de exploración, sin embargo el presupuesto de exploración ha ido bajando. A ver, yo creo que es importante relevar que Latinoamérica sigue siendo el lugar más interesante para explorar en el mundo y que Chile sigue siendo el país que tiene una mayor inversión, concentra el 23% de la inversión en Latinoamérica. Y si bien el presupuesto o el gasto en exploración ha ido bajando, eso está muy acoplado al precio del cobre. No obstante, no sería deseable que así fuera, puesto que la mayor inversión se hace en exploración que se llama brownfield. En los mismos yacimientos exploran en sus distritos para poder seguir ampliando los niveles de producción. Cuando nosotros hablamos de dinamizar la exploración, sería deseable que hubiese exploración greenfield, es decir, buscar nuevos yacimientos, puesto que esto asegura mantener la competitividad en el mediano y largo plazo. Por encontrar yacimientos con mayor data de vida o duración. Nuevos yacimientos. Nuevos yacimientos. Exacto. Y ahí Pero ahí te interrumpo. Entre greenfield y la otra posibilidad, ¿se da más que nada por un tema de costos? ¿Es más caro encontrar un nuevo yacimiento que poder explorar uno que ya existe? Es que yo te diría que en general los yacimientos y los grandes descubrimientos se sabía que estaban ahí, ¿ok? Ahora, las exploraciones son caras y son muy riesgosas. Se dice que por 100 perforaciones, quizás en una podría, o sea, tienes la chance de encontrar algo. Imagínate. Entonces, es una inversión de altísimo riesgo. Y es por eso que es caro realizarla y requiere además de mucho tiempo. Pero también Chile sigue siendo, en términos de reserva, el país más atractivo del mundo. Entonces, no es que hayamos disminuido nuestro atractivo, seguimos siendo el país más privilegiado, el país que tiene mayores reservas y el país que realiza más inversión. Claro, en términos relativos estamos en el 4º lugar, pero seguimos siendo un lugar muy atractivo. El punto es que tenemos que, dado este ambiente que pareciera ser menos favorable a la inversión, ¿cómo seguimos siendo atractivos para que en el mediano y largo plazo sigamos recibiendo mayor gasto en exploración? Otro punto interesante de la semana Sesco es que se reúnen los altos ejecutivos de las compañías mineras. Aquí tenemos la asociación que existe entre compañías chilenas o que están radicadas en Chile también con compañías internacionales, no solamente del ámbito de la exploración y de los recursos, sino también de, en muchos casos, proveedores. ¿Cuál es la mirada que se tiene de Chile? Ahí tú nos contabas que sigue siendo competitivo Chile, sí, pero evidentemente con el chaparrón que se vivió el año pasado y algo que se va a mantener, aunque el precio del cobre ha logrado estabilizarse hacia arriba, podríamos decir. ¿Cuál es la mirada que se tiene con respecto a esto en comparación a otras industrias de la región? Yo decía Perú, por ejemplo. Mira, tuvimos la oportunidad de escuchar alrededor de 6 líderes que representan a BHP, a Río Tinto, Antofagasta Minerals, Codelco, Collahuasi, o sea, las grandes empresas y los grandes productores a nivel mundial. Y nosotros pudimos observar que hay coincidencia en, número 1, la necesidad de introducir innovación. Y cuando digo innovación es de manera transversal, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Gestión de los activos, en gestión del capital humano, etc. Por otra parte, la necesidad de la colaboración público-privada. Es decir, si vamos a transformar este sector, no lo podemos hacer solo las empresas. Tenemos que aprender a colaborar entre las empresas. Por ejemplo, si es que va a haber un proyecto, compartir la infraestructura, es decir, cómo colaboramos entre las empresas del sector. En ese punto una ventaja que exista Codelco, me imagino. Sí. Que es la gran cara, digamos, del sector público en la minería nacional y, por ejemplo, vimos los últimos resultados del año pasado que logró revertirlos gracias al proceso de reducción de costos nuevamente y innovación y desarrollo de procesos. Sí, ahora, yo creo que en el caso de Codelco también influyó que el precio comenzó a subir. Claro. Como te digo, el desafío del sector minero en Chile no se cambia en un año. O sea, los mejores resultados de todos tienen que ver con que el precio ha comenzado a repuntar.
y lo importante es ver si el liderazgo aprendió de esta lección y realmente va a ser capaz de sostener estos esfuerzos por disminuir costos y aumentar la productividad cuando el precio suba. Se ve una iniciativa, nos quedan algunos minutos, Alejandra, del Estado para poder involucrar todos estos elementos en esta relación público-privada. Bueno, yo creo que está por verse. Justamente el estudio de productividad de la gran minería tiene por objeto entregar información al Ejecutivo para que éste haga recomendaciones que tienen que ver con el Estado en términos de política pública y, por supuesto, le entregaron feedback a lo que tiene que ver con el sector privado. Pero respecto de política pública está por verse, se va a entregar en julio estas recomendaciones y este es un gobierno que sale. No se va a comenzar no van a alcanzar a recomendar nueva legislación, pero creo que es interesante ver lo que va a haber ahí. Pero sin duda tiene que haber nueva política pública para el sector para ayudar en esta transformación. Alejandra Wood, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Reporte Minero y comentarnos las conclusiones, los temas que se están hablando en la industria a través de una organización tan importante como es SESCO. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien. Vamos a seguir, por supuesto, con más Reporte Minero, pero hacemos una pausa, no se vaya, ya estamos de vuelta. Seguimos con más Reporte Minero y este es otro tema que queríamos conversar con ustedes. Presentar datos geológicos, topográficos, planificación operativa, son algunos de los alcances de MIRI, plataforma 3D que va a revolucionar la forma de hacer minería y lo vemos en la siguiente nota. Facilitar la toma de decisiones y planificación minera son solo algunos de los beneficios que ofrece la plataforma MIRE, innovación creada por investigadores de la Universidad de Chile que permite la visualización 3D de información georreferenciada al interior de un yacimiento. La principal necesidad es optimizar el proceso de toma de decisiones en minería. Esto puede ser cuando los profesionales están analizando la información o cuando están comunicando esta información entre diferentes equipos o entre jefaturas, por ejemplo. Los datos son representados tridimensionalmente utilizando un sistema de realidad virtual inmersiva que detecta los gestos de las manos para manejar la plataforma de una manera más natural. En este caso lo que estamos desplegando son los datos de tomografía sísmica, ¿ya? Así como puedo ver el corte transversal, también puedo ver proyecciones de la información sobre el terreno para obtener conclusiones más acabadas de lo que yo estoy visualizando. En el futuro se plantea integrar información que será visualizada mediante realidad aumentada, es decir, datos anexos y contextualizados que se superponen a la visualización del ambiente 3D. En las mineras o las empresas grandes les sale muy caro el transportar a un súper especialista al sitio. En cambio, con esto la persona puede ir transmitiendo qué es lo que está viendo y podemos hacer acotación y podemos hacer modificaciones respecto de esta realidad en 3D que está reflejando o un modelo geológico o el avance o incluso un terreno. La plataforma permite cargar cualquier tipo de información utilizada en minería, tales como imágenes satelitales, topografías y sondajes, entre otros. Y nuestro país se encuentra en el 10º lugar del ranking mundial de países con mayor inversión en energías renovables no convencionales, según un estudio de Bloomberg y Naciones Unidas. ¿Qué avances existen en esta materia? Lo vemos en la siguiente nota. Las energías renovables no convencionales han llegado para transformar nuestra matriz eléctrica. En 2006 representaban menos del 1% de la generación total, mientras que hoy aportan más del 15%. Según la Política Energética Nacional, se espera que al 2050 esta cifra alcance el 70%. Para poder tener una matriz que a futuro llegue a niveles de penetración de 30, 50, 70 e incluso 100%, hay que resolver muchos desafíos. Desafíos a nivel de transmisión eléctrica, desafíos a nivel de concesiones de uso oneroso con vías nacionales, desafíos a nivel del despacho del sistema interconectado. Cada uno de esos temas lo estamos trabajando con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Vías Nacionales, con Medio Ambiente, etcétera. Bueno, todavía estamos esperando efectivamente contar con un marco regulatorio, porque mientras no hay una decisión respecto de cómo va a operar una ley de eficiencia energética, muchas de las industrias postergan sus decisiones. Sin duda que hoy día la mayor cantidad de proyectos solares en particular están en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Si nosotros ocupásemos el 5% del territorio de todo el desierto de Atacama, pudiéramos tener prácticamente 5 veces la capacidad instalada que existe hoy día en Chile. La energía es uno de los principales insumos en materia minera y por lo tanto existe una tendencia natural de las empresas mineras a querer reducir sus consumos de energía y a desarrollar tecnología para producir energía a menor costo.
2017 comenzó con 36 proyectos de energía renovable no convencional en etapa de construcción y 85 en etapa de calificación dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó más de 200 concesiones de uso oneroso equivalentes a 50.000 hectáreas para la implementación de proyectos de energía limpia. Somos la principal fuente de inversión en el sector energético y la verdad es que las proyecciones son bastante interesantes en términos de nuevas inversiones, de reducción de precios, de también reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Más del 50% de los proyectos de construcción son en base de tecnología, por lo tanto, sin duda que este indicador y esta proporción va a aumentar. Nosotros nos sentimos que vamos a llegar y quizás antes a ese año 2050 a cumplir la meta en nuestra matriz de generación eléctrica. Y como ya es tradicional en el Reporte Minero, revisamos algunas noticias justamente de la industria nacional e internacional, como esta. Nat Geo realizó un documental sobre Chuquicamata subterránea. La cinta es parte de la serie Desafiando el Futuro del mismo canal y recogió testimonios y detalles de la moderna mina que espera entrar en operación, recordemos, el año 2019. Oscar Landerreche, presidente del directorio de la estatal, opinó durante su preestreno sobre la importancia de la operación para nuestro país. Pasar de un rajo, el rajo más grande, a la mina subterránea más grande y más moderna, y hacer la transición mientras las dos operan, usando el máximo de tecnología, es un desafío tremendo. Y yo creo que el documental que acabamos de estrenar tiene la gracia de que le muestra a los chilenos algo muy importante, y es que en nuestro país también podemos hacer cosas de punta. Tanto Corfo e Invest Chile abrieron una inédita convocatoria para desarrollar una industria que le dé valor agregado al litio chileno. La exigencia está contenida en el reciente contrato firmado con Corfo, que le permitirá producir 82.000 toneladas del metal alcalino. El llamado se enmarca en el contrato entre Corfo y Rockwood y tiene como principal atractivo la posibilidad de que las compañías accedan a un suministro de litio a precios favorables y con volúmenes asegurados en el largo plazo. Empresas nacionales y también extranjeras que desean participar tendrán hasta el 31 de mayo para hacer llegar sus cartas con manifestación de interés por este proyecto. Y la ENAMI presentó sus estados financieros del año 2016. La compañía registró ingresos por ventas por $1.043 millones, 166 millones de dólares menos que en el año pasado. En la estatal explican que esta disminución por la caída de un 11% del precio del cobre durante este periodo. En 2016 ejecutó ENAMI un exigente plan de reducción de costos, permitiéndole rebajar $18 millones en gastos de administración. Cumpliendo así su rol de fomento de la pequeña y mediana minería, ENAMI financió la sustentación del precio del cobre por un total de $34 millones. Llegamos al final del Reporte Minero. Muchas gracias por sintonizarnos en esta nueva temporada. Vamos a estar semana a semana abordando, entrando de lleno en lo que es la industria minera nacional e internacional. Nuestros contenidos, como siempre, usted los puede revisar en www.24horas.cl y conversar con nosotros a través de @reporteminero en Twitter. Que les vaya muy bien. Chao.